han corrido ríos de sangre y lágrimas, vivimos horas oscuras, acaba de escribir una carta el Papa al respecto. Es decir, la posición del Papa y de la Santa Sede es muy clara. Segundo, ¿cómo trabaja la diplomacia de la Santa Sede? La diplomacia de la Santa Sede ya está en el terreno de los acontecimientos y tiene dos características muy importantes. Primero, se hace cargo de la crisis humanitaria, que tal vez es el problema más grave ahorita en Ucrania. Es decir, Rusia claramente está agrediendo a la población civil para generar una crisis muy profunda y la Iglesia ya intervino en ese terreno. Segundo, es un país básicamente cristiano en tres grandes confesiones, como tú mismo lo has declarado. Y es el tercer elemento que hay que poner aquí, el elemento religioso. Hay una parte, todos son de rito bizantino. Las tres grandes iglesias de Ucrania son de rito bizantino. Una pequeña está en comunión con Roma, que es la greco-católica. Otra depende del patriarcado de Ucrania, es una iglesia nacional, como las iglesias ortodoxas. Y otra tercera parte depende espiritualmente del patriarcado de Moscú. Desgraciadamente, el patriarca de Moscú, Kirill, se ha declarado a favor de la guerra. Entonces tenemos también una dimensión espiritual de esta guerra, ¿sí? En donde la diplomacia del Vaticano lo que quiere es evitar que se convierta en una guerra religiosa, y esto es fundamental para cualquier intento de paz. La intermediación de la Santa Sede en esto, cuarto elemento, que tiene una enorme experiencia en mediación de conflictos, sí, el Papa puede ser un factor para evitar una guerra interna civil de carácter religioso que indudablemente Putin le está impulsando a través del patriarca Kirill, ¿sí? Y a través de la experiencia y la mediación, porque la Santa Sede tiene muchos contactos, a diferencia de las diplomacias nacionales, a nivel de tierra. Desaparece Facebook y Live e Instagram y tantas cosas, y cada uno quiere contar y hacer parte de la historia a modo y manera de lo que ellos quieren. Esto lamentablemente siempre ha pasado en todas las guerras, y también en esta, por parte de Rusia, pero también por parte de Ucrania. En este tipo de guerras ni hay verdad, ni hay vencedores. Siempre hay vencidos y siempre hay mentiras, lamentablemente, o verdades a medias. A eso se enfrenta un corresponsal de guerra, tú que has estado en varias y has reportado en varias estos hechos. ¿Qué hay de la propaganda, de este lenguaje bélico que se utiliza, por supuesto, alrededor de los acontecimientos y que finalmente afecta los envíos de los corresponsales? Yo la experiencia que he tenido en 20 guerras, en la cobertura de 20 guerras, desde luego efectivamente siempre había medias verdades, muchas mentiras, mucha propaganda, y para mí era muy importante, en mi caso, el saber diseccionar, el ser una especie de viviseccionista de la información, y en lugar de tener que diseccionar un animal, poder diseccionar bien la información para saber, claro, cuál era el punto más ecléctico, el punto gordiano desde donde pudiera informar. Otra cosa es muy difícil, pero es verdad que con esto de la propaganda, con eso de... Porque además todos los astros van hacia ese punto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, pues van buscando esa verdad a medias de que es verdad, es cierto que existe, que estaban todos los misiles apuntando a Rusia. Eso es verdad, por parte de la OTAN. Pero lo que no cuenta es que la propia Rusia tenía muchas ganas de quedarse con Ucrania hace mucho tiempo, entre otros motivos porque Kiev fue la capital del mundo eslavo mucho antes de que Moscú fuera la capital de Rusia, y porque es el paso natural entre el mundo eslavo del norte, entre los antiguos vikingos, para que nos entendamos, y el mundo del Islam, y tenía que pasar por Ucrania, y eso también para Vladimir Putin era muy importante, Pepe. ¿Cómo debe un periodista, un enviado especial, un corresponsal de guerra, cómo debe comportarse para defender la credibilidad de su cobertura en favor, claro, de las audiencias, de los lectores, de los televidentes? Yo creo que, Pepe, contando lo que él cree que es la verdad. Porque todos los periodistas, todos los corresponsales de guerra, somos ante todo seres humanos que tenemos un espíritu, un alma y una manera de contar las cosas y de narrar las cosas. Y es francamente difícil, pero tenemos que ser los testigos entre lo que está pasando y el público. Por esos cenotes a los que hacen referencia, y entonces dieron esta vuelta para la cual están talando miles y miles de árboles, y ya habían habido varios reportajes que muestran que ahí hay este sistema de cenotes.
De lo que se trata, Pepe, yo creo en la política plural y diversa de la cual nos habla el segundo video que escuchamos, es de hacer los estudios ambientales correspondientes, estar seguro que no se van a dañar esos ecosistemas. No tenemos prueba de que ese trazo esté debidamente avalado por los estudios ambientales correspondientes. Y el problema de fondo es con lo que termina el video, y es que el presidente prefiere terminar pronto una obra a terminarla bien. Y es un tren que ya está totalmente fuera de presupuesto, que ya no pasa por las ciudades por las que tendría que pasar, le da la vuelta a Campeche, a Mérida, también le va a dar la vuelta a Playa del Carmen, porque se fue improvisando en el camino, y esas obras terminan, Pepe, corriendo el riesgo de ser mucho más caras y mucho menos útiles de lo estimado originalmente. Pero para el presidente son clave, y creo que para este grupo plural que celebro como tú, Pepe, qué bueno que haya distintas voces, todas las voces, como dice este programa, pero sin duda de lo que se trata es que esas opiniones pues vengan avalados con información, con análisis. Nos estamos acostumbrando, Pepe, a la mentira. El caso extremo es, por supuesto, el presidente Putin. Habrás oído quizá al embajador de la Federación Rusa ante la ONU diciendo que esas escenas que veíamos de Kiev, de bombardeos en un hospital, había sido autoprovocado por los ucranianos para hacerse daño y hacerse los mártires. Estamos en el mundo de la posverdad, entonces es muy importante que todos participen, pero es muy importante que se haga con la información, con las bases, con los datos adecuados. Hay en el Estado mexicano muchas fuentes de información muy potentes. El grueso de las veces que nosotros utilizamos cifras son del INEGI, son de estudios oficiales, etcétera. Lo que no se vale es que los estudios digan una cosa y uno afirmar lo opuesto. Ojalá que sean rigurosos y contribuyan a un mejor debate, porque como dijeron, esto está abierto a todos. Del uso simultáneo del aeropuerto Benito Juárez con el Felipe Ángeles en las salidas y las entradas de los aviones, poco será lo que mitigue la saturación que viene padeciendo el primero, o sea, el Benito Juárez. Lo cierto es que la visión de este gobierno solo le alcanzó para tratar de mitigar la saturación de un aeropuerto que se construyó, José, hace 91 años, el Benito Juárez. Pregunto, ¿de verdad alguna persona de buena fe puede creer que la ampliación hecha al aeropuerto militar de Santa Lucía es lo que requiere la capital de México? Esa es nuestra proyección como país frente al mundo. Así seremos más y mejor competitivos. Así, con este aeropuerto Felipe Ángeles, de verdad impulsaremos el turismo y el comercio que tanto necesita México. Por cierto, los que quieran conocer los dos argumentos en pro y en contra del aeropuerto Felipe Ángeles, les recomiendo las dos charlas que tuvo ayer y antier en Milenio con Carlos Marín, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Jiménez Ispriu, quien me pareció un hombre intelectualmente honesto y fiel a sus convicciones. Este exsecretario a favor del aeropuerto. Y también recomiendo que vean la charla del propio Marín hoy en la noche, también en Milenio, donde aparecerá la otra cara de la moneda. Por lo pronto, José, me quedo con los que felicitan al ejército por su denodado esfuerzo al cumplir las órdenes que recibieron de su jefe supremo. Pero también me sumo a los que insisten, después de esta inauguración, en la urgencia de construir un nuevo aeropuerto, como lo necesita y como lo merece México, como lo necesitan los mexicanos de hoy y como lo exigen desde ahora, sin duda, las nuevas generaciones.